Muy buenos días, ¿cómo estamos todos? ¿Todo bien? Perfecto, hoy día estamos 3 de enero, qué rápido se pasa. Así que vamos a comenzar con nuestro tema del día de hoy. Déjenme compartir, por favor, para hablar acerca de un tema muy importante, sobre todo que no vamos a hacer lo que comúnmente se hace en el tema del COVID, porque hay un nuevo lineamiento que ha desarrollado hace poco, lo que es el Ministerio de Salud, que es el nuevo lineamiento para la prevención y vigilancia del control del COVID-19 2024, ¿no? Que salió el año pasado. Ahora lo que quiero ofrecerles a ustedes justamente es cuáles son aquellos puntos que son importantes que tenemos que manejar, conocer en en este nuevo lineamiento que nos presenta el ministerio. Bueno, pero enfoquémonos un poquito en el tema del COVID. El día de hoy vamos a hablar de esta es una enfermedad, es una enfermedad que ha sido pues muy fuerte esta última década y se habla bastante de que el origen del COVID, en definitiva, nace pues en China, no sé si se acuerdan ustedes, por un coronavirus que proviene de los murciélagos, se hablaba, se estipulaba o se daba a conocer acerca de ello, ¿no? Entonces el murciélago, que era el animal que estaba, pues, que era el que daba esta enfermedad, y bueno, y eso se transmutó a otro animal que es desconocido, y posteriormente a las personas, al hombre. Entonces, al hablar nosotros de este virus, se decía de que probablemente era pues un animal que se había vendido en un mercado de mariscos allá en Wuhan, en China, y pasó, pues alguien consumió este marisco y se contagió, ¿no? Y se comenzó a dispersar el virus, ¿no? Entonces, el 31 de diciembre del año 2019, una fecha en la cual la Organización Mundial de la Salud eh, comienza a investigar, recibe un reporte o reportes de presencia de neumonía, ¿no? Entonces, esa presencia de neumonía era pues de origen totalmente desconocido. Se daba en China, en la ciudad de Wuhan. Ya en enero, las autoridades de China ya identificaron esta causa como una nueva cepa de coronavirus. Acuérdense que nosotros hemos tenido justamente la primera aparición en marzo, ¿no? En marzo del 2020. Entonces la enfermedad se fue expandiendo a este continente, a Asia, y luego llegó a Europa y posteriormente llegó a nuestro continente que es América. Esto con la finalidad de poder conocer un poco acerca de los elementos, ¿no? Que hicieron de que se origine esta enfermedad. Bien, ¿cómo era la transmisión o cómo se transmitía? Es un poco también para saber. Las proteínas exteriores del virus se adhieren a las células en el aparato respiratorio del huésped, o sea, ataca directamente al aparato respiratorio. Y los genes del virus sufren mutaciones que alteran las proteínas en superficie, ¿no? O sea, hay varios tipos de coronavirus. Entonces, estas se van a adherir a nuestras células y se desarrolla lo que se llama la enfermedad. Todo el año 2020 hemos estado pues, en cuarentena, hemos estado en nuestras casas, no hemos salido de casa, justamente por evitar los contagios, ¿no? Entonces, ¿qué son los coronavirus? Porque nos preguntamos, ¿qué son? Son virus que han surgido de forma periódica en diferentes áreas del mundo, ¿no? Y que lamentablemente causaron infección en el sistema respiratorio o respiración aguda, lo que se llama el IRA, infección respiratoria aguda, es decir, una gripe que se presentó de manera leve primero y luego fue siendo moderada para volverse grave. Muchas veces nosotros hemos encontrado, hemos visto de que las personas tenían esa tos seca o estornudaban, pero era pues un brote, un principio de coronavirus, ¿no? El coronavirus COVID-19
Ha sido catalogado por la OMS, Organización Mundial de la Salud, como una emergencia en salud pública de importancia internacional. Eso significa de que ha sido, pues, ya considerado como una pandemia. Se han identificado casos en todos los continentes. No hay continente, en los 5 continentes, no hay continente donde no se haya presentado esta, este virus. Muy bien, vayamos viendo. ¿A quiénes afecta? Cuando hablamos de una transmutación o de una mutación, estamos hablando de que este virus tiene que ser controlado y si no es controlado, está pues, se dispersa. Pero ¿quiénes son los que más adquieren o quiénes son los que más pueden infectarse? A ver, en un lugar vamos a ver, se conoce que toda persona, cualquier persona puede infectarse independientemente de su edad. Es cierto, pero en mayor o menor demasía, ¿no? La enfermedad es mortal, o sea, causa la muerte en muy raras ocasiones, ¿no? Muy raras ocasiones. Y las víctimas mortales han sido generalmente las personas de edad, que son ya personas que tienen años avanzados y que ya padecían algún tipo de enfermedad crónica como diabetes, asma o hipertensión. Hemos visto de que ha atacado a mucha gente. Entonces, ¿qué pasó ahí? De que el sistema inmunológico comienza a deteriorarse, comienza a dispersarse, y entonces viene, entra el virus y la gente no muere del coronavirus, sino muere por algún tipo de infección respiratoria o algún tipo de enfermedad de que estaba pues sujeta a una serie de situaciones de salud que deben presentar las personas. Como repito, atacaba más a las personas de edad avanzada, a personas que padecían de enfermedad crónica y gente que tenía diabetes o hipertensión arterial, ¿no? Que es lo que se ha determinado, lo que se ha visto comúnmente. Entonces estamos nosotros analizando este tema porque nos interesa conocer. ¿Y por qué vemos en esto? Y yo los felicito por haber tomado este tema, ya que en este tiempo, en la actualidad, no se está hablando mucho de ello porque tuvimos un estado de emergencia, tuvimos un plan de emergencia que teníamos que cumplir, se levantó el plan de emergencia y se abandonó. Sin embargo, el Ministerio de Salud, ahora último, ha lanzado justamente una nueva, o sea, una nueva forma, o sea, de ver el análisis de este virus, porque han aparecido nuevas cepas y ahora lo vamos a conversar en la hora que nos toca, ¿no? Entonces ahí encontramos de que este virus ataca a personas que están vulnerables, ¿no? ¿Quiénes son las personas vulnerables? ¿Quiénes son las personas que pueden estar expuestas a este virus? ¿No? Las personas refugiadas, los refugiados, personas desplazadas, las personas que no tienen dónde estar, las personas sin hogar, personas, las personas que sufren detención en un centro penitenciario, los adultos mayores también tenemos. Tenemos al personal de salud que está pues directamente relacionado, directamente pues trabajan con el virus y personas con enfermedades crónicas tales como lo habíamos visto, ¿no? Entonces, estas personas son las que más sufren o las que más son atacadas por el virus. Bueno, hagamos un poquito el análisis de la base legal. Se ha modificado un poco, se ha modificado la resolución, la directiva administrativa, la base legal. Actualmente es la resolución ministerial la 022 de 2024 del MINSA, ¿no? Que nos dice que a través del Diario Oficial Peruano se publica esta resolución por el cual se va a aprobar la directiva administrativa, la 349 del MINSA. Muy bien. En adelante la directiva, ¿no? Entonces ya se aprueba la directiva, la 349 del MINSA, del DGIEPS del 2024. Entonces aquí nosotros vamos a encontrar las disposiciones para la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo a exposición del COVID-19. Aquí vamos a analizar entonces qué puntos debemos nosotros tener en consideración en nuestra organización, en nuestro trabajo. Porque si bien es cierto, ya no estamos en un estado de emergencia,
pero sí estamos todavía teniendo algún tipo de brote de, eh, de tipo de COVID que se está presentando en nuestro entorno, ¿no? Ahora, lógico, con ya las vacunas, ya tenemos, pues, ya estamos, como protegidos por, de esta, de este virus. Pero, sin embargo, no hay que bajar la guardia. Y esto es un poco lo que nos explica el Ministerio de Salud, ¿no? El Ministerio de Salud, a través de lo que es la dirección, la Dirección General de Salud, nos habla acerca de cómo tenemos que contrarrestar este virus, a través de qué y cuáles son las acciones que debemos tomar nosotros dentro de las organizaciones para, para poder hacer un análisis de lo que hemos pasado. ¿No se acuerdan ustedes que teníamos que tener, pues, 1 metro de distancia o mínimo? Después pusieron 2 metros, luego teníamos que usar nuestras mascarillas, luego teníamos que no dar las manos? Entonces, una serie de aspectos que se daban, ¿no? Lavarnos las manos constantemente, y esas eran, pues, condiciones que se daban para poder ejecutar nuestra tarea. Incluso comenzáramos a trabajar desde casa, comenzamos a trabajar, vino lo que era el trabajo remoto, y una serie de aspectos en los cuales se daban para poder minimizar el riesgo de obtener o de adquirir esta enfermedad. Teníamos que limpiar los centros donde estábamos, hacer que el aire pase, abrir las ventanas, etcétera. Todo ello se ha ido manejando de un modo aparente. Es más, todavía en algunas empresas se sigue trabajando en esta actividad, porque nos hemos hecho ya como un hábito el poder nosotros trabajar en este sentido, ¿no? Bien, viendo lo que es la base legal, viendo lo que existe, una nueva directiva, vamos a ver cuáles son los cambios relevantes a través de lo que nos dicen el COVID, o sea, lo que nos dice el ministerio a través del COVID, ¿no? ¿Qué cambios relevantes hemos podido obtener, hemos visto? Aislamiento respiratorio en la comunidad. Bien, es un cambio que se da en función a cómo se puede analizar los casos sospechosos, probables o confirmados de COVID-19 que no requieren hospitalización, ¿no? Anteriormente, el aislamiento en el ámbito comunitario, que estaba en la Directiva 339 de 2023, decía, ¿no? Se restringió el desplazamiento del trabajador fuera de su vivienda o centro de aislamiento por 10 o 7 días, ¿no? Entonces, se aislaba a la persona por 10 o 7 días porque cuando presentaba algún tipo de caso sospechoso, ¿no? Entonces, de repente esta persona tenía COVID, podía tener un caso sospechoso de COVID, se le aislaba fuera de su vivienda a un centro de aislamiento de 10 o 7 días, dependiendo del grado en que se presentaba. Se establecieron disposiciones para el regreso y reincorporación al trabajo luego del aislamiento por COVID, ¿no? En la cual la persona tenía que cumplir con una serie de requisitos, una serie de situaciones también para poder reincorporarse al centro laboral, siempre y cuando vea de que no estaba, pues, de que no tenía esta enfermedad. Eso era anteriormente en el ámbito comunitario. Ahora, ¿cómo se trabaja? ¿Qué es lo que se hace? Y es necesario de que podamos conocer esto, porque en realidad lo que tenemos nosotros como empresa o como organización es que tenemos que cuidar o salvaguardar la vida, la salud de las personas que trabajan en nuestra empresa, ¿no? Ahora, aislamiento respiratorio en la comunidad, de acuerdo a la directiva 349, en 2024, ¿no? El médico, si se presenta algún tipo de caso, si es que hay alguna situación que podemos observar de un trabajador que tiene unas características de estas, el médico tratante realiza las evaluaciones médicas necesarias para determinar, ¿no?, las pautas y reducir la transmisión del COVID a otros trabajadores. O sea, podría el médico decir, muy bien, vas a, vas a usar tu mascarilla por ahí, o de repente también poder darle descanso médico, ¿no? Ya no es que lo vas a mandar a aislamiento 10 o 7 días, sino que ahora ya hay que realizar las evaluaciones médicas para desarrollar o para ver qué acciones va a tomar, medidas de salud, para poder
gestionar esta parte y no pueda contagiar a sus compañeros, ¿no? O sea, que no, y reducir la transmisión del COVID-19. Eso es lo que nos dice ahora la directiva, la 349, ¿no? La 339 sí nos decía que teníamos que aislar a la persona, ahora no. Muy bien, Rafael, ¿y qué hago si en mi empresa tengo pues personas que por ahí vemos que es un caso sospechoso? Aplico la 349, lo envío al médico y el médico tendrá que emitir, ¿no?, su informe y tendrá que dar la mejor solución para poder, para poder acceder a qué cosa se debe de hacer, ¿no? A ver, la directiva no señala que la única medida de aplicar sea el aislamiento. Hemos dicho que podría ser, pero que no necesariamente. En lo anterior, sí, era sí o sí el aislamiento. Acá no. ¿Ya? Ni establece un periodo estándar de aislamiento. Ahora, el médico tratante, fíjense qué interesante es esto, ¿no? El médico tratante va a definir la medida de cuidado adecuada para cada caso en concreto. Significa de que si nosotros encontramos, yo soy médico, encuentro que existe un caso de COVID, ya tendré que tomar mis determinaciones como profesional para poder ver de qué manera, ¿no?, o de qué modo hacer el tratamiento a la persona. No sé si se está clara esta explicación, señores. Por favor, me ponen por el chat alguna pregunta. Esto es bastante importante, ¿ah? Bastante importante para que podamos conocer cuáles son aquellos cambios que se han dado en función a lo que se está haciendo ahora con el tema del COVID. ¿Alguna pregunta o alguna observación? ¿Todo bien? A ver, siquiera colóqueme algo para poder leer. Acá estamos viendo este tema. Muy bien. Factores de riesgo del COVID. La nueva directiva, esta nueva que hemos visto, ha determinado los factores individuales de riesgo para el desarrollo de las complicaciones sobre el COVID-19. ¿Qué es lo que nosotros, o cuáles son los factores de riesgo que vamos a observar o que tenemos, ¿no? La directiva anterior hablaba, la 339, hablaba justamente también de las complicaciones, de los factores individuales, los cuales eran pues aquellos que podían tener mayor incidencia en lo que es la afectación a través del COVID, ¿no? ¿Quiénes son, quiénes son las personas o cuáles, cuáles son aquellos elementos que podrían ser las que podrían adquirir el COVID? La persona mayor de 60 años, ¿sí? Acordemos que una persona mayor de 60 años ya ha disminuido un poco su nivel de, de lo que son las defensas. Por lo tanto, hay una mayor probabilidad de que pueda tener esa enfermedad, ¿no? Entonces, los mayores de 60 años, personas mayores de 60 años, puede estar más expuesto a que pueda tener la enfermedad, ¿no? Personas que son diagnosticadas con diabetes mellitus, también la diabetes mellitus, personas con diabetes son más expuestas a adquirir el virus. Personas con obesidad cuyo índice de masa corporal es superior a los 30, ¿no? El índice de masa corporal, el IMC, entonces acordémonos que de 20 a 22 no es normal, 25 es sobrepeso y a 30 es obesidad. Entonces también son personas expuestas, ¿no? Tener una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, eh, son personas también que están expuestas, personas que tienen mayor probabilidad de adquirir. Si nosotros encontramos algún tipo de persona en nuestra empresa que tiene este tipo de características, no nos asustemos, sino que tengamos el cuidado correspondiente. ¿Para qué? Para hacer prevención, ¿no? Otras personas que puedan tener justamente este riesgo son una persona que pueda tener una enfermedad o tratamiento inmunodepresor, incluido el VIH, ¿no? Entonces, personas que tienen por ahí pues una deficiencia en lo que son las defensas, ¿no? Pacientes oncológicos también, los pacientes oncológicos, personas con cáncer también son muy expuestas a este tema. Sufrir una enfermedad cardiovascular, personas que sufren de enfermedad cardiovascular, soplos al corazón, o de repente, pues, arritmia, etcétera.
personas que tienen enfermedad renal crónica. Por eso es que es necesario que hagamos un examen médico siempre para poder ver cuáles son aquellos aspectos, pues, desde este punto de vista de salud. Un chequeo médico, no estoy hablando del médico ocupacional, un chequeo médico, ¿no? Y acá vamos a incidir en algunas cosas, ¿no? Para que puedan observar más o menos cómo se trabaja esto. Paciente con asma moderado o grave, diagnosticado. Eh, las gestantes, ¿no? Y las personas que están, pues también ya han tenido hijos. Y tener una enfermedad hepática crónica, ¿no? Hepatitis crónica, de repente por ahí algo que tenga que ver con el hígado. Cirrosis, por ejemplo, personas con cirrosis. Bueno, y les cuento un poco aquí ya haciendo el paréntesis del caso. Como ustedes saben, cuando yo he asumido, yo fui gerente del área de gestión humana y en definitiva para mí era pues un dolor de cabeza porque la gente no quería o no estaba muy familiarizada con el tema de hacerse los exámenes médicos o su chequeo médico anual. Con este tema del COVID tenemos que tener en cuenta. Entonces, ¿qué pasa con las personas? Y aquí yo voy a darles un soporte para que ustedes tengan a bien qué hacer. El área de gestión humana es no es la responsable, pues no tendría que tener las herramientas o los elementos como para que las personas puedan de una u otra manera comunicar y decir, ¿no? Aquellas situaciones que pueden ser afectadas. Si bien es cierto, cuando yo entro a un trabajo, me toman mi examen médico ocupacional y yo tengo diabetes, eso no es o sea, no viene a ser una característica para que me saquen del trabajo, pero sí debo de comunicar, ¿no? Y hemos tenido casos, por ejemplo, en mi empresa, de una persona que tenía, este, a ver, una persona que tenía mal el corazón, insuficiencia coronaria, otra persona que tenía convulsiones, entonces, pero que no avisa. O sea, vas y el médico te dice, sufre de algún tipo de trastorno, no, todo bien. Pero a la hora de la hora, cuando tienen y firmas, ¿no? Y el trabajador firma, pon ahí, ¿no? Acepto ¿no? cualquier situación que me pase en el trabajo, responsabilidad mía, sí. Pero también hay que darse cuenta de que tenemos nosotros que informar, ¿no? Por miedo no firma, ¿no? Entonces, un chico con epilepsia que firmó, le dio en el trabajo. Entonces, a veces nosotros, por querer, eh, por querer decir que no tengo esta enfermedad y tengo miedo de que me voten de mi trabajo, entonces nosotros no decimos, hay que hablar, hay que decir, ¿sabe qué? Yo tengo diabetes, estoy en tratamiento de diabetes, tengo tal cosa, razón a ello, nosotros vamos a tomar medidas preventivas para poder minimizarlo. Es lo que te dice el Ministerio de Salud ahora, ¿no? El Ministerio de Salud lo que te establece es que tú tienes que informar a tu organización de cualquier tipo de patología o de situación, por mínima que sea, para que podamos nosotros tener en consideración y ver, ¿no? De cuidado también y de tomar las prevenciones correspondientes para poder nosotros también evitar de que nuestros trabajadores sufran o tengan cualquier tipo de complicación a través de, en este caso, de este virus, ¿no? ¿Cuáles son los cambios relevantes que nosotros hemos encontrado? En el ámbito de aplicación, la directiva es de aplicación, nos dice, para todos los empleadores, independientemente que se encuentren comprendidos en el decreto supremo 003, o sea, trabajo de alto riesgo, ¿no? Antes simplemente se hablaba de los trabajadores de alto riesgo, pero ahora es para todas las personas. O sea, todos, ¿no? El decreto supremo 003 que habla de trabajo de alto riesgo, trabajos en caliente, trabajos con personal expuesto, ¿no? Ahora es para todos, ¿no? Pero ha cambiado ya, no solamente para los trabajos de alto riesgo, sino para todas las organizaciones. Esto también está, pues, implica la organización de ustedes, ¿no? Ustedes como tal. El sistema de ventilación, se recomienda contar con ambientes adecuadamente ventilados de forma natural, ¿sí? Conversando la vez pasada en una mesa de diálogo se hablaba de las, del aire acondicionado, ¿no? Sí, pero
pero ahí hay que tener en cuenta que ese aire acondicionado tiene que tener una renovación cíclica, o sea, no puede revolver el aire y quedarse ahí, sino tiene que renovarse. Entonces, si no existiera, lógicamente, esa ventilación natural, hay que contar con ambientes ventilados de forma mecánica, a través, ahí está, renovaciones cíclicas, ¿no? Y eso es interesante que tengamos en cuenta, ¿no? Una consulta, dice, ¿cuáles son las condiciones en las que se debe tratar a un trabajador que ha tenido COVID y que en trabajo se le puede considerar hoy algunas objeciones? Luis Alberto, muy buenos días. A ver, condiciones en las que se debe tratar a un trabajador que ha tenido COVID, bueno, tú mismo lo has dicho, ha tenido. Entonces, ya es un trabajador que ha tenido el virus, se supone que lo han vacunado, se supone que ya salió de esta situación. Y te cuento como para que tengas más o menos una idea que el 95% de las personas que estamos aquí, todos hemos tenido COVID, de alguna manera. El COVID de repente menor demasía o mayor demasía. Ahora, y ahora es controlada, es como una gripe, ¿no? Que está controlada. Antes era, el virus era fuerte porque no había la vacuna. Entonces, si es que hubiera una situación, acá vamos a conversar un poquito acerca de esto. Si es que la persona ha tenido COVID y ha sido afectada por el COVID, desde el sistema respiratorio, etcétera, entonces ahí sí podríamos nosotros tener una, no objeción, pero tener cuidado porque ya hay un compromiso, que es como como es el resultado de una situación, ¿no? Del COVID. Pero si ha tenido COVID y ha salido del cuadro, entonces, si hay secuelas, lógicamente tenemos que cuidar. Pero si ha sido como una gripe, ¿no? Que ha salido de la gripe, seguir nuestra vida normal y continuar con nuestra actividad. Lógicamente que hay que periódicamente hay que hacer las evaluaciones, hay que hacer pues, los análisis correspondientes para poder hacer de que mi personal, de todas maneras, tenga pues un equilibrio. No sé si está respondido, ¿no? Ahora, tú me hablas del COVID-19. Ahora, si hubiera habido complicaciones pues, con el COVID-19, como te digo, ahí sí podríamos tomar las medidas. Salvo de que tengamos nosotros, y lo hemos visto hace un momento, las personas, ¿no? Que están expuestas y que tienen las características que les he mencionado, trabajan en nuestra empresa o trabajan en nuestra organización, ¿no? Que son las que están expuestas, ¿ya? Para ellos tenemos que tener, pues, las condiciones apropiadas, tener lo que estamos hablando, los lugares ventilados, etcétera, los sitios donde puedan, pues, desarrollar su trabajo, el uso de tu mascarilla cuando tú estés, pues, frente a personas que tengan cierto tipo características que tú puedes observar que estén resfriadas o que tengan tipo, ¿no? De- que puedan haber enfermedad, porque están habiendo brotes, y esto lo voy a explicar en un momento. ¿No está claro, mi estimado Luis Alberto? Muy bien. Entonces, medidas preventivas de aplicación colectiva. La directiva no incluye el uso de barreras físicas. Listo. Antes se acuerdan que ponía la barrera física para poder. Ya no, ¿no? Por ejemplo, pantallas, mamparas para los puestos de trabajadores en atención al cliente. Ya no se da, ahora se habla en forma directa, ¿no? En cambio, la medida de protección será el uso de mascarilla, como les decía, hace lo que me acaba de preguntar, con trabajadores de factores de riesgo en este tipo de puestos de trabajo, ¿no? Entonces, yo puedo tener, o sea, no que sea obligatorio, pero sí sería recomendable, si yo atiendo al cliente, atiendo al público, poner mi mascarilla y poder hacer justamente el tipo de atención, ¿no? Puntos de lavado y desinfección de manos. Acá que nos dice esta directiva, la directiva señala que se deberá asegurar la cantidad y ubicación de los puntos de lavado de mano para el uso libre de los trabajadores. Sin embargo, antes era obligatorio, no obliga a que uno de los lavamanos se debe encontrar en el ingreso del centro de trabajo. Pero sí lo que te dice es que tengas pues algún lugar donde te puedas lavar las manos y te recomienda lavarte las manos antes de ir al baño o antes de comer y después de comer también, después de ir al baño. ¿Sí? Entonces, esto es interesante. Antes te decía la norma de que tienes que tener un lavamanos a la entrada, ¿no? O de un posapiés también para ingresar. Ahora no te exige esto, lo que te dice simplemente que tengas, ¿no? La cantidad y ubicación de los puntos de lavado de mano para que los trabajadores se puedan lavar, para que los trabajadores puedan hacer su aseo, ¿no? Entonces ya no estamos hablando.
de que tengamos ese punto de lavamanos en la entrada, ¿no? Muy bien, perfecto. Recomendaciones. A ver, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nosotros como empresa, promover campañas de vacunación como medida preventiva más efectiva. Sí, promover las campañas de vacunación. Entonces, hay que sensibilizar a las personas sobre la importancia de reportar tempranamente los casos, síntomas de COVID-19 que se puedan tener, ¿no? Es importante de que nosotros tengamos a bien de que las personas se vacunen una vez al año, ¿no? Se vacunen una vez al año, es recomendable, ¿no? Hay que mantener una constante comunicación con las personas, con los trabajadores dentro de la organización, a fin de conocer el plan médico, ¿no? Descansos, tratamientos, y nosotros analizar estos casos que podrían ocurrir y brindar en estos casos sospechosos, posibles y confirmados, que no necesitan hospitalización, ¿no? Hay que analizar, hay que ver, hay que conversar. Entonces, esa es la mejor manera de nosotros poder trabajar en ese aspecto. Hay que implementar, me decía, las medidas de ventilación, de preferencia que sean naturales, para evitar el contagio del COVID-19. Sí, en realidad, este tipo de contagio se da pues porque el aire no circula, entonces se queda en el ambiente todo aquel humor y nosotros podemos adquirir el virus, ¿no? Desarrollar capacitaciones sobre la prevención contra el COVID-19 y sobre cómo disminuir los riesgos de infectarse en el centro de trabajo, comunidad y el hogar. Hemos abandonado, ¿no? Se levanta el estado de emergencia y hemos abandonado por completo, pero sin embargo hay que seguir hablando, hay que seguir desarrollando estas capacitaciones a fin de prevenir. Acuérdense que fue una pandemia la que ocurrió, acuérdense que fue una situación que ocurrió y que pudo y que dejó bastantes situaciones en la cual lamentablemente hubieron pérdidas de vida. Y una pandemia eh, afectó a mucha gente a nivel mundial. Entonces no es que yo me voy a olvidar 1 o 2 años, ya me olvidé, no, hay que seguir y hay que desarrollar sistemas de prevención a fin de poder gestionar adecuadamente eh, la prevención de la salud, ¿no? Muy bien. Ahora último, ahora último, estamos hablando de una nueva variante. No se asusten, sino que el coronavirus ya está teniendo variantes diversas, ¿no? Tenemos la JN1 o la pirola, la que conocemos la pirola, ¿no? Entonces, acuérdense que el COVID es una enfermedad causada por el virus SARS-CoV-2. Ha mutado muchas veces desde que se detectó por primera vez en el 2019. Es una de las recientes variantes de las que ha ocurrido hace poco. Es la JN1, también conocida como pirola, que se originó a partir del Omicron. El Omicron es muy conocido, ¿no? Entonces, ¿cómo se diferencia esta de otras variantes? Es una subvariante del Omicron, que fue también una variante del COVID, que se caracteriza por tener más de 50 mutaciones. Imagínense, 50 mutaciones en la proteína Spike, ¿no? El Spike es la proteína que usa el virus para entrar en las células humanas. Eh, Algunas de estas van a facilitar la transmisión o que pueda infectarse la persona. Reducir la eficacia también de las vacunas y escapar de la respuesta inmunitaria de la gente, ¿no? Por eso hay que vacunarse. Por eso se acuerdan la cuarta dosis, y ahora la quinta dosis, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, esta como que inhibe la vacuna, pero con otra vacuna lo podemos tener más protegido. Entonces, hay que tener muy en cuenta, hay que vacunarse para que esta variante no afecte a la persona. Esta variante, no se vayan a asustar. La variante de la pirola es, como ya Lucho, estamos nosotros en esta hay que medida salir temprano hoy día. inmunes, Tú te vas a señores, revolver, ya te vas a casa y Candioti ya se viene a la oficina ya. Ya yo me voy para otro lado. señores, por favor, me parece que estoy hablando y están en otras conversaciones. Bueno, Ya, Max. a ver, les rogaría, por favor, que estemos atentos un ratito, ¿sí? A ver.
¿qué efectos tiene la variante J1 en la salud y en la vacunación? Eh, Esta variante no parece que provoque una enfermedad grave ni una mayor mortalidad que otras variantes. Sin embargo, es contagiosa, eso sí. Y al ser contagiosa, puede generar, ¿qué cosa? Más casos, ¿no? Y por tanto, más complicaciones y muertes, ¿no? Acuérdense que lo que no te mata es el virus, lo que te mata es la enfermedad, a una enfermedad que tú puedas tener, o una situación de desvariación, ¿no? De salud que puedas tú, que puedas estar presentando, ¿no? Entonces, los síntomas de la variante son similares a las otras variantes, pero algunos de los más frecuentes, ¿qué son? La tos. Ahí, a tomar conciencia. Tos, ¿pero de qué tos? Tos constante. La ronquera y la diarrea, ¿no? También puede presentarse otros síntomas como la fiebre, las cefaleas, dolor de cabeza, pérdida del olfato, el gusto, dificultad para respirar, el dolor muscular o articular, la fatiga, la conjuntivitis, erupción cutánea o náuseas. Si nosotros tenemos a uno de estos, vayamos con nuestros médicos. Eh, a ver, Eris Espinosa, ¿nos volvemos inmunes? No, no digamos que nos volvemos inmunes, sino, a ver, alguna vez la gripe, te cuento, alguna vez la gripe fue un virus fuerte que mató mucha gente. Pero ahora, como ya nuestro cuerpo está inmunizado, ya la gripe es una situación que afecta y tú simplemente el virus como que lo controlas y se va. ¿Sí? Todos los que han tenido COVID, propensos contra el COVID nuevamente, todas las personas tengan o no hayamos tenido COVID, estamos propensos a tener COVID nuevamente, ¿no? Todas, en mayor, pero en menor demasía, sí, pero no significa de que no vamos a, de que estamos nosotros inmunes a que pueda ocurrir, ¿ya? No es mayor gravedad, porque estamos vacunados, tenemos, ¿no? Tenemos un refuerzo que nos permite hacer de que este virus entre, pero en menor demasía. Sí va a entrar, sí podemos tener el COVID, pero ya no va a ser el COVID agresivo que vamos a encontrar. ¿Ya? Entonces, pero lo que yo siempre recomiendo y siempre les digo, si bien es cierto que hemos tenido el COVID, etcétera, pero hay que analizar bien, ¿no? Hay que analizar bien si es que nosotros no estamos cumpliendo, no estamos cumpliendo. Si nos hacemos con las 4 vacunas, si tenemos todo bien ordenado, todo bien estructurado, no tenemos por qué preocuparnos, ¿no? Porque justamente los refuerzos sirven para que las otras variantes no nos afecten. Entonces ya no van a entrar como en forma agresiva, sino lo que van a hacer es ingresar a nuestro cuerpo como simplemente como una gripe, como un virus pues que viene, pues se va a retirar, ¿no? Porque no va a poder anidar dentro de nuestro cuerpo porque tenemos. Ahora, las personas hay que tener cuidado, nuevamente les explico. Las personas que tienen, ¿no? O que están expuestas a cierto tipo, o sea, a, a esas enfermedades o que tienen esas enfermedades, lógicamente hay que tener muchísimo mayor cuidado, muchísimo mayor cuidado. Porque ahí sí el virus ya puede ingresar en forma agresiva porque las defensas, ya la parte inmunológica no se maneja adecuadamente. ¿Está claro, Eric? ¿Está claro? A ver, cuéntame si está bien la respuesta. Perfecto. Como le decía, la vacunación es una de las principales herramientas para frenar el avance del virus. Sí hay que vacunarse, ¿no? La variante J1 podría reducir la eficacia de algunas vacunas, especialmente las que se basan en la proteína spike del virus original. Podría reducir. Por eso, ¿no? Hay que vacunarse, ¿no? Con la vacuna, la bivalente, ¿no? Que es la única que tiene la efectividad contra la JN1, la bivalente. Creo que todos tenemos la vacuna bivalente. Muy bien, perfecto. Entonces, vamos a analizar la vacuna monovalente y la bivalente. La vacunación en la población desde los 6 meses a 59 años con vacuna bivalente, Pfizer o Spikevax, y tenemos la vacunación monovalente adaptada, ¿no? ¿Cuál es la que tenemos que?
La Pfizer, ¿no? Generalmente nos hemos vacunado con la Pfizer, ¿ya? La Omicron fue la primera, la vacuna, perfecto, pero la vacuna que sí nosotros nos hemos vacunado ha sido la bivalente. Entonces, población objetivo de 6 a 4 meses, de 6 meses a 4 años, historial de vacunación, cero dosis, pero los que estamos aquí, historial cero dosis aplicada. La primera dosis, el primer contacto, la segunda dosis, 28 días después de la primera dosis y la tercera dosis después de la última dosis. Ahora, la cuarta es el reforzamiento, ¿no? La cuarta lo que vemos es el reforzamiento. ¿Bien? A ver, vamos a admitir a la gente. Acá. Perfecto. ¿Está? Entonces, nosotros tenemos también estas vacunas que nos van a permitir minimizar nuestro riesgo de contagio o nuestro riesgo de adquirir la enfermedad. Entonces, la Omicron, si bien es cierta, sirve, sí, estamos nosotros, sirve, pero más recomendable hablar sobre la vacuna bivalente, ¿no? La Pfizer, que es la que tiene mayor, ¿no? O sea, el mayor beneficio. Ahora, tú ya tienes tus 3 vacunas, ¿verdad? Las 3 obligatorias. Bueno, sale la cuarta vacuna y ahora está la quinta vacuna que te debes tú vacunar después de un tiempo determinado, ¿no? Entonces, si tú en tu empresa haces la campaña para la vacuna, la vacuna contra el COVID, te puedes ir a cualquier centro de salud o puedes preguntar en tu hospital o en tu centro para que puedan vacunar. Ahí está, justamente nosotros entramos al Ministerio de Salud, vemos COVID-19 y salen cuántas vacunas tienes y tú te puedes vacunar ahí. Ninguna, o sea, sin ningún problema, ¿no? Eso no hay ninguna situación que pueda afectar. Ahora, para evitar los contagios de la variante J1, JN1 o cualquier otra variante, se debe seguir la siguiente medida de prevención. ¿Qué cosas debemos hacer, no? ¿Qué debemos hacer para evitar? Paciente con COVID-19 debe cumplir con el elemento domiciliario. Sí, definitivamente. Si vamos a cumplir con el elemento domiciliario. Domiciliario, o sea, antes era pues llevarlo a un lugar aislado, no. Elemento domiciliario. Eh, tenemos que usar la mascarilla cubriendo la nariz y boca si hay síntomas respiratorios, ¿no? A veces decimos en la calle, ¿viste qué le pasó? Está con mascarilla en la calle, está protegiendo. O sea, si tienen síntomas respiratorios, hay que usar correctamente la mascarilla para poder evitar el contacto, ¿no? Hay que lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón o usar el gel, ¿no? El alcohol gel, ¿no? Ventilar los espacios cerrados, abriendo las ventanas, puertas, ¿para qué? Para que pueda renovar el aire, ¿no? Acudir al centro de salud más cercano, hay que acudir a nuestro centro de salud más cercano, si es que presentamos alguno de los síntomas de COVID, como por ejemplo la fiebre, la tos, la dificultad para respirar, si perdemos el olfato o el gusto, entre otras cosas, ¿no? Seguir las indicaciones médicas prescritas, que es lo que tenemos que tener en cuenta, las médicas, ¿no? Seguir, informar a los contactos cercanos si se ha dado positivo para COVID, para que realicen la prueba si se desarrollan síntomas, ¿no? Entonces, por ejemplo, si vivo en mi casa, estoy con mis amigos de trabajo, si se ha dado COVID para mí, tengo que alertar a mi gente para ver de que ellos también se tomen la prueba para descartar si podría existir eso, ¿no? Siguiendo estas medidas, podemos protegernos a nosotros mismos y a los demás del COVID, ¿no? Entonces, la mejor manera de prevenir el COVID es vacunarse y hay que hacerlo sí o sí, ¿no? Nosotros creo que tenemos la oportunidad de poder desarrollar justamente estas actividades y hacer unas campañas de salud en lo que se refiere a la mejora, ¿no? de nuestra salud física y también nuestra salud mental, porque imagínense, ya que estamos hablando del COVID, el COVID también trajo como consecuencia algún tipo de situación psicológica que afectó en el desarrollo de las acciones o actividades, porque al haber habido COVID, fíjense, y eso mucha gente no lo dice, eh,
nos aislamos, nos fuimos a nuestras casas y perdimos todo contacto social con las personas. Por lo tanto, comenzamos emocionalmente a desvalorizarnos un poco en este hecho, ¿no? Y se perdió toda la parte de la empatía, la gente comenzó la parte emocional a disminuir. Y eso, ¿por qué tiene que ver con el COVID? Porque al haber justamente esa baja emocional, hay mayor posibilidad de que el virus se traslade o se coloque en tu cuerpo. ¿Por qué? Porque ustedes saben que la parte emocional o la parte mental es tan importante en la que tenemos que desarrollar que la actitud mental positiva o negativa influye muchas veces en la forma como yo puedo adquirir o no una enfermedad, ¿no? Y eso está comprobado. Entonces, cuando nosotros hablamos, eh, bueno, en la reunión que tuvimos conversando acerca de este tema, decíamos, ¿no? ¿Qué tanto influye el aspecto mental? Por eso cuando hablamos de esta, de este COVID-19, ¿no? De este virus, hablábamos, pues, de esta pandemia, decíamos que no solamente teníamos que tratar el aspecto de la salud física, sino la salud mental también, porque las consecuencias fueron bastante fuertes. Y sobre todo dieron algunas, pegaron mucho en el aspecto psicológico de las personas, y eso es lo que más ocasionó de repente en algunas personas, pues, el deterioro de la salud. Y eso también tenemos que ver en nuestras organizaciones, y es importante que lo podamos analizar. Bueno, entonces, ¿alguna pregunta, algún comentario hasta acá con este tema? Me gustaría que haya algún tipo de comentario, a ver si todo está bien. ¿Nadie? ¿Todo bien?